Vamos a hablar de la reseña de la deuda externa y también la sucretización. En un video anterior me han pedido que hable sobre la sucretización, pero no podría empezar a hablar del tema sin antes hablar de la deuda externa, porque es vital hablar de la deuda externa, la cual la hemos dividido en tres fases, que son fases importantes. La primera es la deuda de la independencia de los inicios del siglo XIX. La segunda fase es la sucretización, que empieza en los años de 1980 con Osvaldo Hurtado y en el año de 1983 y se amplió con el expresidente León Febres Cordero en el año de 1988. La tercera fase, que es una fase importante también y vital, comprende el último cuarto siglo XX, cuando Ecuador se convirtió en un rico exportador de petróleo, lo que lo llevó a instalar la idea del boom petrolero. Continúa hasta un presente y en la actualidad. Hola, soy Giner Borja, JB Comunicaciones TV. ¿Sabe que la primera fase de este proceso tiene que ver con el siglo XIX, por los años de 1800 a 1830? La primera deuda de la independencia de Ecuador y la Gran Colombia se inicia antes de que Ecuador se constituya en república. Ahí empieza este proceso. La deuda arrojaba los siguientes saldos dentro de esta deuda externa y el capital total era de 576.979 pesos con 40 centavos. Eran 4 años más tarde, se realiza el convenio de referencia en la que se establece que la Nueva Granada del 50, a Venezuela el 28.5 y a Ecuador 21.5. En diciembre de 1834, la delegación ecuatoriana no asiste a la reunión de reparto de la deuda de la independencia debido a la inasistencia de Ecuador. Se le asigna el 21.5% del mismo equivalente a 22.233,631,64 pesos. Como la delegación ecuatoriana no concurrió a esta reunión importantísima, entonces en ese periodo era el presidente Juan José Flores, nos endosaron una deuda a su antojo, asignándonos del 21,50% de la deuda total, que ascendió a 22.230,631,64 centavos, que es equivalente a menos de un centavo. Luego, pues el gobierno de Vicente Rocafuerte, sin lugar a protesta, constituyó el origen y la base de la deuda externa consolidada. A incrementar, ha venido pasando sobre la ayuda económica financiera del Ecuador hasta la fecha. ¿Cuándo empezó la sucretización? ¿Y con quién? ¿Y en qué gobierno? ¿Y en qué periodo? Esto ha provocado serios desequilibrios agravados por la desfavorable situación internacional. A principios de los años 80, la respuesta del gobierno ecuatoriano bajo el mandato de Osvaldo Hurtado fue la llamada sucretización, por la que el Estado se hacía cargo del adeudado a cambio de ciertas condiciones que más tarde no se cumplieron. ¿Saben que la deuda externa ha sido parte de la historia ecuatoriana? Y viene desde muchos años atrás, como yo decía hace un momento, pero la sucretización nos marcó un antes y un después. Y ha sido vital. Y dos personas actuaron en la sucretización. El presidente Osvaldo Hurtado, que por un lado, él fue el vicepresidente de nuestro presidente Roldós Aguilera, que había fallecido en el trágico accidente aéreo, y al tomar después el mandato León Febres Cordero, él también fue parte de este proceso de la sucretización de la deuda, que hasta hoy Ecuador sigue en este proceso de poder ir cancelando la deuda externa a los bancos y a los garantes internacionales de esta deuda. ¿Sabe que la sucretización para Ecuador fue muy negativa y también para todo el país como tal? Para empezar, su deuda creció enormemente, al igual que la inflación. O sea, fue una deuda que nos afectó. Por otra parte, se produjeron muchísimos casos de fraude, ya que muchos empresarios particulares aprovecharon
la medida del gobierno para obtener beneficios que no le correspondían. Pero la supervisión fue un proceso mediante que el Estado ecuatoriano asumía la deuda externa privada. De esta forma, el país se hizo cargo de los préstamos que algunos empresarios, banqueros y particulares habían contraído con entidades financieras extranjeras. Al final del boom petrolero de los años 80 o 70, había dejado la economía ecuatoriana en una preocupante situación. ¿Sabe? Que Ecuador tuvo que pagar la deuda, y quiero que usted entienda eso. Ecuador asumió la deuda de ellos, y eso sumó un endeudamiento al país que hasta hoy sigue pagando, porque todos se aprovecharon de esta situación, siempre recordando los grandes, porque los pequeños no, los pequeños nunca se van a aprovechar de esta situación, sino los grandes, y eso crea un endeudamiento que hasta hoy persiste en nuestra nación, y hasta hoy persiste en Ecuador, y tenemos que dar la cara. ¿Quién da la cara? El país. ¿Y quién tiene que asumir la deuda? Cada ecuatoriano, cada persona que es parte de esta nación da la cara en esta deuda que no fue dada por nosotros, sino por banqueros, empresas privadas y todos los que pudieron aprovechar el boom petrolero. Y esto empezó con el gobierno de Osvaldo Hurtado. Tomó una decisión en 1983, asumir la deuda privada en dólares a empresarios, a banqueros y a particulares. Lo que debían los beneficiados debían pagar a los institutos emisores con tasa de interés muy baja, algo que nunca se hicieron. De esta forma, Ecuador asumió por completo la deuda privada de los empresarios, dejando al Estado sin margen de maniobra económica. Deuda externa sucretizada que su antecesor había dispuesto. De esta forma, los plazos de pago pasaron de 3 a 7 años, por lo que la amortización debía de comenzar en 1988. De igual forma, congeló la tasa de interés en un 16%, cuando los comerciantes se encontraban en el 28%. ¡Qué pérdida para nuestro país! Fue algo vital, algo tenaz. ¿Y sabe lo terrible? Que uno lo adquirió en nuestra moneda, y tuvimos que asumir la deuda en dólares. Es interesante, porque uno asume esto en la moneda, en el sucre, pero la deuda se la asume en dólares. Y eso al país le ocasiona una crisis económica. Y tenía que asumir ¿qué deuda? De los banqueros, de los empresarios, de las empresas privadas. Tenía que asumir esa deuda del Estado. De ahí viene el ensanchamiento de la deuda externa. Ahí viene el ensanchamiento de esta gran crisis social, que tenemos que pagarle a los bancos de turno y a los países garantes que nos dieron la garantía para podernos endeudar. Pero imagínate, no se olvide que son 2 gobiernos que empezó la deuda externa, con Jaime Hurtado y nuestro gran presidente León Febres Cordero. El uno toma la deuda y hace el pacto, y el otro viene y le da la estocada final y se compromete a seguir pagando esa deuda. Es algo interesante. ¿Sabe que la deuda pública, agregada que incluye todas las obligaciones del sector público no financiado, llegó a 4.030 millones en junio de este año, que se divide en 2, en la deuda externa y la deuda interna? Dentro de esa deuda interna había un valor de 46.455 millones correspondiente a la deuda externa, que tiene un valor de 27.535 millones en la parte interna. En junio del año pasado, el mismo mes del 2022, la deuda total registrada da un incremento de un 2% dentro de esta deuda. Es increíble, impresionante cómo la deuda sigue incrementándose a pasar el tiempo y los años. No se olvide suscribirse a nuestro canal, denle ahí la campanita, visiten nuestras redes sociales. No se olvide JB Comunicaciones TV, estamos para servirle.